Dios me los bendiga mucho a todos los que en esta hora están en sintonía y pueden escuchar esta grabación de Semana Santa. Queremos comenzar leyendo la palabra del Señor en Lucas 23, versos 33 y 34, que dicen así: Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. En esta hora queremos hablar unos minutos sobre la primera palabra que Jesús habló en la cruz del Calvario. El Señor siempre estuvo enseñando en diferentes lugares. Enseñó en la barca, enseñó en el templo, enseñó por el camino, enseñó en la sinagoga, enseñó en las casas, y ahora, ya en los últimos días de su vida terrenal y estando en la cruz del Calvario para llevar a cabo el sacrificio más perfecto, el sacrificio de la expiación por el pecado, para poder salvar al hombre y para poder reconciliar al hombre con Dios, porque el hombre ha estado en enemistad con Dios desde que pecó en el huerto del Edén. Por eso envió a Jesucristo, y por eso la Biblia es bien clara y nos dice a nosotros en Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Y envió a Jesucristo a esta tierra, nacido bajo la ley, nacido de mujer, para que pudiera relacionarse con el ser humano, para que se identificara con la situación de miseria en la cual vive el hombre y poder llevar a cabo la obra grande de la expiación y salvar al hombre. Por eso en esta hora encontramos a Jesús, y la primera palabra que él menciona en la cruz del Calvario es una oración. Por eso comienza diciendo Padre. Toda oración va dirigida al Padre. Y hemos llegado al momento de una complacencia en la sociedad, en la hora que vivimos, que es necesario que se ore. El cielo en aquella ocasión se cubrió de unas nubes de tormenta. Hoy en día la situación es igual. El programa profético de la palabra de Dios cada día se va revelando, y es cuando entonces más necesitamos orar al Señor. Y es tiempo de orar. La iglesia tiene que orar. Como el Padre, como Jesucristo siempre estuvo orando al Padre, también nosotros tenemos que orar al Señor. Por eso hay un texto muy claro que Jesús, que en la Biblia se registra en 2 de Crónicas 7:14, que dice que si mi pueblo se humillare y orare y buscare mi rostro, entonces Jehová estaría pendiente del hombre, miraría su situación y sanaría la tierra. Y en esta hora hacemos un llamado a la oración, porque es necesario y vital para la vida de la iglesia y la vida de muchas personas y muchas familias que dependen de nuestro clamor por ellos. Por eso Jesucristo dice Padre. ¿Y qué es lo que pide allí en un momento de dolor, de angustia, de sufrimiento, de desespero? Él lo que piensa es en el perdón de las personas. Por eso le dice al Padre: perdónalos. Qué buena palabra. Es una palabra de amor, es una palabra que nos ayuda a nosotros, que nos levanta. Amar y olvidar es el sinónimo de perdón. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Y a quién perdonó el Señor con esa expresión? Perdonó a los sacerdotes, que por envidia lo habían entregado. Perdonó a los soldados, que estaban también cumpliendo con unas órdenes. Perdonó a los malhechores que estaban al lado. Perdonó a los que se burlaban de él. Perdonó la vida de todos los seres humanos. Te perdonó a ti y me perdonó a mí. Padre, perdónalo. ¿Por qué?
porque no saben lo que están haciendo. El hombre siempre está trabajando en la voluntad de Dios y hay veces que no entiende los misterios de Dios. Y llevando a Cristo a la cruz del Calvario, ellos estaban cumpliendo con el deseo del Señor de que Cristo muriera en sustitución del mismo hombre para que el hombre pueda ser perdonado. Qué bueno. Eso significa que el Señor limpió nuestro expediente, nuestra vida desde que nacimos. Dice el Salmo 51, verso 5, el hombre nace en pecado. Pero Dios es tan grande y tan bueno que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado y nos hace nueva criatura. Por eso el hombre ya está perdonado y es un nuevo expediente con una página limpia en la presencia del Señor. Y ese fue el mensaje de Cristo y fue el mensaje que predicó la iglesia primitiva y es el mensaje que todavía nosotros predicamos en este día, que hay perdón para tu vida, que hay perdón para tus pecados, glorias al Señor, y que nosotros podemos estar y comparecer ante la presencia del Señor sin que nosotros podamos llevar en nuestra conciencia la carga del pecado, porque ya Cristo la limpió, ya Cristo la expió y ya Cristo la perdonó. Buenas noticias para el ser humano en estos tiempos difíciles de oscuridad, de momentos terribles que vive la humanidad. Qué bueno es hablar y saber que el Señor a cada uno de nosotros nos perdona. La primera palabra es una palabra de conexión, porque el ser perdonado nos trae a nosotros paz. Pablo dijo en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Los viejos rencores, las injurias que van alimentando viejas heridas, las malicias y los momentos que vive el ser humano pueden ser borrados de un momento, simplemente cuando el hombre se rinde ante la presencia del Señor y le pide al Señor perdón. ¿Por qué debemos también nosotros perdonar? Porque Él nos enseñó a perdonar. En la oración famosa del Padre Nuestro hay una parte que incluye donde dice: perdona nuestras deudas, así como nosotros también perdonamos a nuestros ofensores. El que valora el perdón de Dios, el que ha sido perdonado, el que ha sido reconciliado con Dios, puede también perdonar a aquel que le ofende. Un ejemplo de esto es lo tenemos en la vida de José, hijo de Jacob. Los hermanos le envidiaron, los hermanos lo vendieron, los hermanos le injuriaron, los hermanos lo maltrataron y lo llevaron en la situación de José. Llegó a estar hasta en Egipto. Allá fue como un esclavo, allí fue un preso, pero allí también Dios cambió la suerte porque Dios tenía un plan con este muchacho. Y cuando vino un momento de hambre terrible a la tierra de Egipto, los hermanos tuvieron que llegar a Egipto para comprar alimentos. Y fue allí donde José en un momento determinado los perdonó. ¿Quién perdona? ¿Quién es el que debe perdonar? ¿Quién es el que está llamado a perdonar? A veces escuchamos a una persona decir: que venga donde mí, porque él fue el que me ofendió. Si viene donde mí y me pide perdón, entonces lo puedo perdonar. Pero qué bueno, José dio el primer paso. José fue el injuriado, José fue el ofendido, pero él fue el que dio el primer paso diciendo a ellos que los perdonaba y que ellos no sabían que todo aquello fue una obra del plan de la salvación para aquel pueblo que Dios había provisto. Asimismo, como José dio el primer paso, Jesucristo también fue el ofendido, Jesucristo fue el injuriado, vino a este mundo, dejó el cielo de gloria, donde le rendían pleitesía, y bajó a esta tierra a recibir insultos, a recibir maltrato. ¿Por qué? Porque nos amó y nos perdonó y dio el primer paso. Si Cristo nos enseñó que hay que perdonar sin que esperar
que a uno le pidan perdón, también nosotros debemos hacer lo mismo. Por eso hay que romper con las barreras de la sociedad que interrumpen las buenas comunicaciones y las buenas relaciones. Aprendamos a perdonar. Aprendamos como el Señor. Usted puede perdonar en este día y sobre todo usted puede recibir el perdón del Señor porque Él está dispuesto a perdonar. Muchas personas, para ir terminando ya esta breve reflexión, dicen: es que yo he cometido un pecado tan terrible y tan grande que creo que mi pecado no tiene perdón. No hay pecado, no hay obra, no hay maldad que el hombre haya realizado en esta tierra que no pueda ser perdonado. Dios está dispuesto a perdonarte a ti. Dios quiere perdonar tu pecado y limpiar tu alma, limpiar tu corazón, limpiar tu conciencia. ¿Y cómo lo hace? No como en estos días que estamos recibiendo muchas instrucciones por el problema del coronavirus, donde se nos dice hay que lavarse frecuentemente con agua y jabón. Eso puede ayudarnos para esta situación presente que vive la sociedad humana, pero el pecado no lo limpia el agua y el jabón. El pecado no lo limpia la lejía. El pecado no lo limpia el sanitizer. El pecado, lo único que puede limpiarlo es la sangre preciosa de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. Y en estos días que damos comienzo a la Semana Santa, qué bueno sería nosotros reflexionar sobre esa primera oración y sobre esa primera expresión que Cristo dijo en la cruz del Calvario: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Que el Señor perdone tu vida, que el Señor perdone tu alma, que el Señor perdone tus pecados, que el Señor perdone tu familia. Por eso en esta hora, brevemente, quiero hacer una oración. Señor Jesucristo, delante de ti estamos en esta hora y venimos a ti para pedirte, Señor, el regalo más grande que tú le das al ser humano: el perdón de los pecados, la reconciliación de la paz con Jesucristo. Bendice a todos aquellos que oyen y aquellos que están, Señor, oh Dios, observando, mi Dios amado, para que tú llegues al corazón, a la intimidad de esa vida, a la necesidad, Señor, oh Dios, precaria que tiene el amigo, la amiga, el hermano, y tú puedas perdonar sus pecados. En esta hora te damos gracias y una vez más te decimos, amigo, recibe el perdón del Señor, porque Él está dispuesto a perdonarte, porque Él lo dijo: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Dios te bendiga mucho.